Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. Una vez que hayan reservado el lugar y fijado la fecha para su boda, es posible que se pregunten ¿qué tan pronto es apropiado para enviar las invitaciones? No desean esperar demasiado y que los invitados no puedan asistir debido a compromisos previos. Pero, ¿existe una regla sobre con cuánta anticipación se pueden enviar las invitaciones? Hoy te lo digo todo. Comencemos. Diseñar sus invitaciones de boda y enviarlas puede ser una parte maravillosa y emocionante de la planificación de la boda. Si siguen las reglas básicas de etiqueta de las invitaciones, lograrán fomentar la emoción de sus invitados en anticipación a su día especial. Hoy les diremos cuál es la etiqueta de entrega de las invitaciones de boda y las recomendaciones para programar sus envíos. Los Save the Date o reserva de fecha, invitaciones de boda y las confirmaciones de asistencia son importantes no solo porque se desea que los invitados asistan a la boda, sino que también se necesita un recuento de invitados para asignar las mesas, disposición de los asientos y para informar a los proveedores de catering, entre otros, para que tengan la cantidad correcta de comida, bebidas, etc. Así como se deben enviar las invitaciones anticipadamente para tener la confirmación de asistencia, el enviarlas demasiado pronto puede ser un error, pues se corre el riesgo de que los invitados dejen la invitación en una pila de correo y se olviden de responder, o no puedan comprometerse con tanta antelación, o bien pueden confirmar su asistencia y luego olvidarse porque ha pasado mucho tiempo entre su confirmación y el evento. Una vez que hayan establecido la fecha para el gran día, trabajen hacia atrás para determinar su línea de tiempo. El momento de enviar sus invitaciones variará según las circunstancias personales, ya que cada boda es única. Hay varios factores a tomar en cuenta al calcular el envío por correo y entrega de sus invitaciones. Primero, el lugar de la boda y segundo, los plazos de los proveedores. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Para ayudarte a determinar el momento adecuado de entrega y envío de los Save the Dates y las invitaciones, veremos cada factor, ya que no existe una fórmula genérica para las bodas. Tomen en cuenta que la fecha límite de la confirmación de asistencia o RSVP debería ser un mes antes del gran día. Comenzaremos con lo correspondiente al lugar de la boda. Es básico considerar si su boda es local o de destino, si la mayoría de sus invitados son locales o muchos viajarán largas distancias, incluso desde fuera del país para asistir, si la boda será en fecha de vacaciones, etc. Si los invitados son locales o de destinos nacionales de fácil acceso, el envío del Save the Date debe ser de 4 a 6 meses antes de la boda. Esto dará a sus invitados tiempo suficiente para planificar con anticipación y tener su fecha en mente al hacer planes. Las invitaciones deben enviarse por correo de 1 mes y medio a 2 meses antes de la boda, dando de 3 a 6 semanas para responder el RSVP, para poder apresurar a los que aún no han confirmado. Si están planeando una boda de destino, deben informar a los invitados con un poco más de anticipación para que puedan hacer los arreglos de viaje. El Save the Date debe entregarse de 7 a 9 meses antes de la boda y las invitaciones deben enviarse con 3 a 4 meses de antelación. Consideren la posibilidad de reservar habitaciones de hotel para sus invitados o recomendar algunos en el destino. Si su boda es en el extranjero, deben enviar el Save the Date con al menos 7 a 9 meses de anticipación, pues hay mucha más logística a tener en cuenta. Al igual que en el caso de las bodas de destino, es aconsejable recomendar opciones de alojamiento. Envíen sus invitaciones de 3 a 4 meses antes. Si la boda es durante las vacaciones o cualquier otra festividad, deben enviar el Save the Date de 7 a 9 meses antes de la boda.
Es con más anticipación porque no querrán que la mitad de sus invitados responda que lamentablemente ya han reservado sus vacaciones o los estarán esperando para confirmar y poder reservar sus vacaciones. Las invitaciones se envían con 2 a 4 meses de antelación. Si falta más de año y medio para la boda, les recomendamos enviar su save the date con no más de 10 meses de anticipación y las invitaciones de 2 a 4 meses antes. Esto para evitar que puedan perderse. Además, podrían cambiar sus preferencias con respecto a las personas que desean invitar. Ahora hablemos de lo que corresponde a los plazos de los proveedores. Después de elegir su estilo de invitación y papel, hay que considerar un cronograma que incluya la impresión, armado de sobres, horario de calígrafo si lo contratan y algunos plazos a considerar al planificar cuándo enviar las invitaciones de boda. Veamos cuáles son. Caligrafía. Si contratan un calígrafo para sus sobres, asegúrense de hacerlo tan pronto como hayan confirmado la fecha de entrega de la impresión de sus invitaciones. Los calígrafos requieren entre 2 y 4 semanas para colocar la dirección en sus sobres, por lo que deberán confirmar las fechas y agregarlo a su línea de tiempo. Montaje. Si van a enviar muchas invitaciones, no olviden que pueden tardar varios días en llenar y sellar los sobres. Planeen el montaje de sus invitaciones para llevarlas a la oficina de correos apegados a las fechas que tengan previamente determinadas. Franqueo postal. Cuando tengan las invitaciones completamente ensambladas, llévenlas a la oficina de correos para el envío. Antes de colocar los sellos postales, asegúrense de que el peso del sobre coincida con el franqueo postal. El peso puede variar ligeramente de una oficina de correos a otra. Si deciden enviarlos por paquetería, asegúrense de empacarlas correctamente. Si eligen no enviar save the date, no duden en enviar las invitaciones de boda un poco antes de lo ya dicho, de 2 a 4 meses si son invitados locales o cercanos y de 8 a 10 meses antes si son internacionales. De esta manera, los invitados tienen un poco más de tiempo para planificar y confirmar su asistencia. Si les preocupa que los invitados olviden la fecha, que no confirmen su asistencia, etc., anímenlos a marcar sus calendarios o envíen uno pequeño con la fecha ya marcada. Creen un sitio web de bodas para que sus invitados puedan consultarlo e incluso envíen actualizaciones por correo electrónico. Entreguen tantas invitaciones como puedan en la mano. Los invitados agradecerán el trato personal. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlos. Gracias por vernos, síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.